Vamos a escribir ley de Dalton. A ver, siempre vamos a hablar sobre la presión de los gases. Hoy de eso trata la ley de Dalton. Siempre vamos a hacer algunos ejercicios, pero antes les voy a explicar un poquito de qué trata esta ley y ya después nos vamos a enfocar en ver las fórmulas y ver los ejercicios. Entonces, ¿qué dice la ley de Dalton? Permítanme ahí dibujar. Dice que si tenemos gas, ¿sí? Si tenemos gases en recipientes, por ejemplo, aquí tengo un gas y ese gas tiene una presión tal, ¿verdad? Puede ser cualquier presión. Luego tenemos otro gas que va a tener una presión 2. Y luego vamos a tener otro gas y así sucesivamente podríamos tener varios gases. Le vamos a llamar presión 3. Entonces, ¿qué me dice la ley de Dalton? Me dice que si yo mezclo estos tres gases en un solo recipiente, vamos a poner aquí, si yo mezclara, ¿sí?, estos tres gases en un solo recipiente, lo vamos a poner aquí. Y vamos a poner los tres colores. Entonces no es nada más y nada menos que la presión total del gas mezclado en este recipiente va a ser simplemente la suma de las presiones parciales, es decir, la suma de las presiones individuales de cada gas, como si el gas estuviera solamente él en el recipiente. Y esto aplica para 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, gases. Entonces vamos a escribir teóricamente qué dice la ley de Dalton. Vamos a poner aquí la presión dice la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si estuviera solo. Entonces, para calcular la presión vamos a tener unas ecuaciones. Vamos a tener la primera ecuación que se llama fracción molar. La voy a poner por acá. Entonces la fracción molar va a estar representada de la siguiente forma. Vamos a tener, para calcular la presión molar, vamos a tener, esa la vamos a denotar con la letra X, X sub I. X sub I va a ser igual a N sub I sobre N total. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es una cantidad que expresa la relación del número de moles de un componente
con el número de moles de todos los componentes. Por ejemplo, si yo tengo mezclados aquí 3 gases diferentes, ¿verdad? Como lo hacía en el ejemplo. Si yo tuviera mezclados 3 gases diferentes, por ejemplo, argón, xenón y ¿qué otro gas? Se me fueron el nombre de los gases ahorita, pero por ejemplo el neón y el xenón, por ejemplo. Entonces, si yo quisiera saber qué fracción molar tengo del xenón, entonces la I me va a representar el elemento del cual yo quiero saber su fracción molar. Entonces, esto sería igual a los moles del xenón dividido los moles totales. Es simplemente como una relación entre el mol individual y los moles totales. ¿A qué voy a llegar con esto? Que al final, si yo tengo 3, 4 gases diferentes, cuando yo sumo todas las fracciones molares, por ejemplo, la fracción molar del primer gas, más la fracción molar del segundo, más la fracción molar del tercero, etcétera, esta suma siempre me tiene que dar 1. La suma de las fracciones molares de los gases o de los elementos me tiene que dar 1. También vamos a usar otra fórmula que se llama presión parcial. Poner aquí. La fórmula de la presión parcial aquí va a ser igual. Bueno, presión parcial vamos a ponerla como P sub I, porque puede ser que yo les pida la presión parcial de un gas o de otro gas, entonces ese I se va a sustituir por el nombre del gas al cual estoy calculando su presión parcial. Entonces va a ser igual a la fracción molar por la presión total. ¿Cuál es la fracción molar? La fracción molar va a ser XI por la presión total. Entonces, con estas dos ecuaciones vamos a hacer unos ejercicios. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que cuando ustedes sumen las presiones parciales, vamos a poner aquí también, sumo presión parcial 1 más presión parcial 2 más presión parcial 3, al sumar todas las presiones parciales, yo debo de tener como resultado la presión total. ¿Sí? Siempre. Entonces, manera de comprobar sus problemas, lo siguiente. Cuando calculen las fracciones molares de cada gas individualmente, al sumar esas 3, o esos 4, o esos 5, el resultado de las fracciones molares debe ser 1, y el resultado de las presiones parciales debe ser igual a la presión total. Entonces, vamos a ver unos problemas para que vayamos comprendiendo más la teoría de Dalton. Pero antes de, les pregunto si ya terminaron de copiar ahí para poder seguir. Ya, señor. ¿Sí? Entonces, es más sencillo de lo que parece, ya van a ver. Por ejemplo, escribamos lo siguiente. Dice, una mezcla de gases contiene 4.46 moles de neón. El neón es un gas. 0.74 moles de argón. Y 2.15 moles de xenón. Otro gas. Ya tenemos 3 gases. Calcule las presiones parciales de los gases si la presión total es de 2 atmósferas a cierta temperatura. Bueno, entonces vamos a calcular las presiones parciales. Ya tenemos la fórmula para la presión parcial.
es esta de acá, miren la de abajo, la segunda. Sin embargo, para conocer la presión parcial, yo necesito saber primero la fracción molar. Entonces, paso 1, si el problema no lo da, como es el caso de este, el paso 1 es siempre calcular la fracción molar. Entonces, fracción molar, voy a copiar aquí, me voy a reescribir. Fracción molar es igual al número de moles del elemento dividido el número total de moles. Entonces, aquí debemos de entender algo. Vamos a calcular la fracción molar de cada elemento, del neón, del argón y del xenón. Entonces, voy a empezar con el neón, que es el primero que me dan. Entonces, aquí voy a poner presión parcial y voy a poner el símbolo del neón que es Ne. Entonces, ahí estoy identificando que voy a estar calculando la fracción parcial del neón. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El número de moles de neón, que en este caso, el número de moles de neón son 4.46. Lo debo dividir entre el número total de moles. ¿Cuál es el número total de moles? Nada más que la suma de todos los moles. O sea, la suma de los 4.46 del neón más los 0.74 del argón más los 2.15 del xenón. Bien, ayúdenme ahí con esa operación. 4.46 dividido 4.46 más 0.74 más 2.15. Acuérdense que si lo van a hacer de una vez en la calculadora, por favor, cuando metan en la calculadora, esto lo ponen entre paréntesis después del signo de división. ¿Alguien ya lo tiene? Sale 0.60. Ajá, aquí, bueno, tomemos la determinación de usar 3 decimales, porfa. Aproximados, ¿verdad? 0.60 y luego viene un 6 y un 8. Por lo tanto, lo podemos dejar en 0.607. Bueno, ahí tendría la fracción parcial del neón. Entonces, voy a repetir el procedimiento con los otros dos gases. Tengo argón. Entonces, vamos a ver. Entonces, ahora es presión parcial del argón. ¿Qué hago? El número de moles de argón, que es 0.74. Lo divido entre el total, o sea, entre la suma de los tres. O sea, el que va a ir variando, si se dan cuenta, es el de arriba, porque van cambiando de elemento. Abajo siempre es el total. Vamos a ver, en este caso sería 0.74 dividido la suma que tengo abajo. 0.101. Ok, 0.101, muy bien. Entonces ahí tengo la fracción parcial del argón. Solo me falta la fracción parcial del xenón. Entonces vamos a poner fracción parcial xenón. Entonces serían los moles de xenón, que son 2.15, dividido la suma de los tres. Entonces sería 4.46 siempre, a 0.74 más 2.5. ¿Cuánto les da?
0.293. Ok, 0.293. Muy bien. Entonces ya tenemos las fracciones parciales de cada elemento. Bueno, tengo este y este. Entonces esto me va a servir para calcular la presión parcial. Pero antes de pasar a eso, por la teoría, ¿verdad? Probemos, porque deberíamos de considerar hacer la prueba antes de seguir para ver si está bueno. Me dice la teoría que las fracciones parciales sumadas me deberían de dar 1, o si mucho, muy cercano a 1 por errores de decimales, pero lo ideal es que nos dé 1. A ver, sumen estos tres. Vamos a ver cómo nos va. 1, señor. Da 1, exactamente. Entonces, por ahí vamos por buen camino, que nos dio 1. Bien, ahora podemos proseguir a calcular lo que en sí nos pide el problema, que es la presión parcial. Entonces, para la presión parcial, que es presión parcial, vamos a tener la fracción parcial por la presión total. Entonces, ya esta es simplemente una multiplicación. Entonces, vamos con el neón. Voy a tener la presión parcial del neón. Va a ser igual a la fracción parcial del neón, que es 0.607, por la presión total. ¿Cuál es la presión total según el problema? Dos. 2 atmósferas, aquí se los da, la presión total. Eso sería por 2 atmósferas. ¿Cuánto es eso? 1.214. 1.214 atmósferas. Entonces sería esa la presión parcial del neón. Vamos con la presión parcial del, vamos a poner aquí, argón. Bueno, la voy a hacer aquí. Entonces vamos a tener la presión del argón va a ser igual a la fracción molar, a la fracción parcial, que es 0.101 por 2. Aquí es igual a eso. 0.202. Gracias, 0.202 atmósferas. Ahí estamos. Y solamente nos hace falta la del xenón. La podemos hacer aquí. Vamos a tener entonces para el xenón presión del xenón es igual a la fracción parcial del xenón, que era 0.293 por 2 atmósferas. Muy bien. ¿Cuánto es? 0.586. Gracias, 0.586. Ok. Bueno, entonces ahí tendríamos las fracciones parciales de los tres. Vamos a ver, voy a subrayarlas. Tendría la presión parcial del neón, la presión parcial del argón y la presión parcial del xenón. Bueno, entonces veamos, pues nos tendría que dar la presión total al final si la sumáramos. Si no, muy cercana. Tendría que ser muy cercana a la presión total. Entonces tendríamos 1.214 más 0.202 más 0.586. ¿Cuánto da esa suma? 2. Da 2. ¿Sí? Entonces ahí estamos
verificando que la ley de Dalton sí se cumple, ¿no? Porque la suma de las fracciones parciales es 1 y la suma de las presiones parciales es la presión total. Entonces tendríamos aquí, este sería el procedimiento para este problema específicamente. Bueno, ¿una duda por el momento? Siempre nos van a dar la presión total. Sí, mire, puede ser que en algún problema haya que calcularla. Eso va a implicar que despejemos. Pero si no le dan la presión, seguramente le dan la fracción parcial o la presión parcial para que nosotros calculemos la presión total. Pero eso es con despejes. Entonces, sí vamos a hacer primeramente Dios mañana así, despejando un poquito más. Porque sí sería posible que nos pidieran eso o nos pidieran la fracción, ¿qué? Parcial también, algo así. Pueden haber diversidad de problemas. La cosa es que aprendamos siempre a despejar. Pero por el momento, ¿cómo va? Está algo fácil. Ahí está algo fácil. Ahí sí. Va. Vamos otro. Vamos a ver. Señor, ¿será que no puede retroceder a la página? Ok. Me avisa. Ya, señor, gracias. Va. Miremos. Este otro es igual que este. Una muestra de gas natural contiene 8.24 moles de metano. Vamos a poner CH4, ese es el metano. 0.421 moles de etano. Y el etano es C2 H6. Y 0.116 moles de propano. Sea C3 H8. Si la presión total de los gases es de 1.37 atmósferas, ¿cuáles son las presiones parciales de los gases? Va. Entonces, miren, para ahorrarnos un poquito de tiempo, podemos antes de calcular el número de moles totales, lo podemos hacer de una vez, así ya no estamos escribiendo la suma. Los moles totales son la suma de todos los moles, que en este caso son 8.24 más 0.421 más 0.116. ¿Cuánto les da esa suma? 8.777. Gracias. Entonces ahí ya tienen los moles totales, que es lo que va a ir abajo de la fracción parcial. Entonces vamos calculando primero la fracción parcial del metano. Entonces serían los moles de metano, que son 8.24, dividido los moles totales, que son 8.777. ¿A cuánto es equivalente? 0.939.
Ok, 0.939. Bien. Ahora vamos con la fracción parcial del etano, que es C2H6. Que serían los moles de etano, que en este caso son 0.421, dividido el total, que son 8.777. ¿Cuánto les da? 0.048. Gracias, 0.048. Y vamos ahora con la del propano, que es el que usamos para cocinar. C3H8. Entonces, de propano tenemos 0.116 dividido 8.777. ¿Cuánto nos da eso? 0.013. Ok. 0.03. Bueno, teniendo entonces las fracciones parciales, ¿sí? Y ya ustedes después, si quieren, las suman las tres para ver si les da uno, pero por lo que estoy viendo, sí da uno. Es comprobación, son comprobaciones que ustedes pueden hacer. Vamos entonces a calcular las presiones parciales. Entonces vamos con la presión parcial del metano, que es igual a la fracción parcial por la presión total. Por lo tanto, la presión parcial del metano es su fracción parcial, que es 0.939, por la presión total, que es 1.37 atmósferas. Acuérdense que la atmósfera es una medida de la presión. Tal vez no siempre se las den en atmósfera porque hay otras medidas, entonces usan la medida que les dé el problema. ¿Cuánto les da aquí? 1.286. 1.286 atmósferas. Bien. Vamos con los que nos faltan. Vamos con la presión del etano, que es 0.048 por 1.37 atmósferas. Bueno, aquí es igual. 0.066. 0.066 atmósferas. Muy bien. Y por último, vamos a ver la presión del propano. Que es 0.013 por 1.37 atmósferas. Díganlo. 0.018. Ahí estamos, gracias. 0.018. Muy bien. Entonces ahí tendríamos las presiones parciales de cada compuesto aquí, de gas que tenemos. Y al sumar las tres, debería de darles 1.37. Entonces, como prueba, la suman para ver si da eso, que yo lo estoy haciendo ahorita. Y efectivamente me da 1.37. Por lo tanto, pues, puedo afirmar que lo que hice está correcto. Muy bien.